Bienvenidos nuevamente a este resumen semanal de nuestro blog que denominamos El Foco. Que me acompaña Lali Eretich. ¿Qué tal, Lali? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Tenemos una semana movida, ¿eh? Claro, por supuesto, como siempre. Ya hemos presentado a Lali, quien les habla Gustavo Lato. ¿Qué día es hoy, Lali? Para que la gente sepa. Hoy es 24 de julio. Terminando el mes ya. 24 de julio, ya estamos a finalizar julio y ya tendríamos que estar haciendo el panorama económico en esta semana, si podemos. Exacto. Así que bueno. Va a estar jugoso ese panorama. Va a estar jugoso también porque fue un mes catastrófico. Sí, tremendo. Bueno. Tremendo. Se va el dólar, se va para no volver. Se va. Después vamos a hablar de algunas cosas sobre el dólar, que también las vamos a profundizar con nuestro analista económico Guillermo, pero vamos a empezar, como todas las semanas, con nuestros amigos de Macri en 3, que hacen un excelente trabajo. Lo que voy a decir es que lo que se ve en el video de Macri en 3, ustedes no lo ven, pero búsquenlo, el Macri en 3 de la semana 84, porque es increíble la payasada que se ha mandado nuestro presidente. Cuéntelo usted, que más o menos vio las películas de Batman. Sí, hay un personaje, Bane, en la película de Dark Knight Rises, así se dice. ¿Cómo domina el inglés? De Batman. Y ese personaje, la gente lo debe recordar, está todo camuflado, todo es como un guerrero, ¿no? Entonces, es un rebelde en realidad. Ajá. Y es el malo de la película, ¿no? Ese es un detalle, ¿no? También a tener en cuenta. Bueno, si está caracterizado como el malo de la película, por lo menos es una caracterización honesta. Exacto, sí, es el villano. ¿Se habrán dado cuenta? Esta película. Y bueno, está... lo ponen en paralelo con la imagen del presidente con los guantes al revés. Recordarán que se los puso también al revés. Con la parte, para los que no saben, los que nunca trabajaron en un taller, los guantes tienen una parte que está como granulada, que tiene más agarre para que no se te escapen las cosas de la mano. Bueno, esa parte la tiene no en la palma donde correspondería, sino del otro lado, la parte de arriba de la mano. Y se nota claramente a primera vista. Obviamente quien se puso los guantes, en este caso el ingeniero Mauricio Macri, en su vida se puso esos guantes. Sí, aparte estaba muy perdido para agarrar el paquete también, o sea, claramente no sabía muy bien qué hacer con eso. Era un paquete, Mauricio, no era muy complicado, pero bueno. Bueno, véanlo, el Macri en 3 de la semana 84, porque la primera imagen es fantástica, con una música climática. Yo no tuve oportunidad de ver el original de esto, sí, que está editado, de lo que presentó el presidente, pero debe ser medio como que da vergüenza, ¿no? Sí. Bueno, igual no fue lo peor. Lo peor fue lo de Larreta poniéndose las botas de lluvia al revés. No, la verdad, chicos, no sé. Quisiera saber cómo hizo para calzarse esa bota, porque se puso la del otro pie. O sea, decía, no, es imposible. Es imposible hacer eso. Guillermito, decía, el hermanito de Mafalda, le decía a la madre: mamá, me duelen mis pies. Y la madre le decía: pero Guille, te pusiste las botas al revés. Mamá, me duele mi orgullo. Claro, no. Esta gente ni eso. Ponerse una bota al revés, un zapato, una alpargata, cualquier cosa que no tiene mucha forma, bueno, pero una bota se complica. Bueno, vamos a pasar sin más preámbulos a Macri en 3. Lo primero que van a escuchar es una música de ambientación. Estas imágenes que les describimos van en esta ambientación. Luego es para escucharlo placenteramente. Ahí lo vemos al ingeniero. Miren escuchen la música, ¿no? Es una cosa de loco. Ese personaje que aparece es Bane. El otro que aparece es Bane, el malo de la película. Tira no sé qué, que está quemando drogas. El villano de Dark Knight Rises. ¿Qué hace? ¿Quema droga en un...? No. Presidente, no sé qué es lo que está haciendo. No, es un
es un guerrero Bienvenidos y rebelde que bienvenidas. tiene una máscara Esto es para Macri poder- en tres. Escuchemos. El resumen semanal sobre el presidente argentino. Todo arrancó el lunes, cuando Esteban Bullrich se despidió del Ministerio de Educación para ser candidato y ocupar una banca en el Congreso, como cuando defendió al represor Patti. Creemos que el diputado Patti debe ser aceptado como miembro de esta Cámara. No podemos anular algún sector de la sociedad argentina simplemente porque no nos gusta cómo piensa. ¿Cuántos enemigos mató? 3, 4 homicidios. El martes, chau soberanía satelital. El gobierno cedió el 51% del satélite ARSAT 3 a una compañía norteamericana. ARSAT, INVAP, todos tienen que hacer su aporte y creo que de esta manera lo vamos a lograr mejor. Buscando socios buenos en el mundo para que usemos lo bueno nuestro y que ellos nos den lo que nos complementen lo que nos falte. Y para insertarse en el mundo, deja que el mundo te inserte. El miércoles se conoció el censo de personas que duermen en la calle en la ciudad de Buenos Aires. En situación de calle, 4.394 personas, entre adultos y niños. Y el secretario de Salud de Mar del Plata salió a decir que los sin techo son como perritos que se sienten cómodos en la calle. La dejamos en el hospital y vuelve. Como un perrito vuelve al lugar donde se siente cómoda. Ella se siente cómoda ahí. Atención. Atención, están a punto de vivir. Escena de macrismo explícito. Cuando voy a dormir, hago un repaso del día y siempre pienso qué hice de concreto hoy por alguien. Porque a veces estos lugares te engañan un poco. Te ponen falsas agendas, te ponen desafíos que no son tales. ¿Sabés quién decía lo mismo? ¿Quién? Lo dijo Alfonsín. Mirá vos. Para terminar la semana, nos enteramos que el gobierno prepara una flexibilización laboral como la de Brasil. Que Carrió salió a decir que los trabajadores les salen muy caros a los empresarios, que Bullrich les recomendó a los ocupados de La Matanza que se dediquen a la cerveza artesanal y que Mau Mau se puso a laburar unos 20 segundos, pero con los guantes al revés. Esto fue Macri en 3, un resumen muy espontáneo. Ay, no saben lo lindo que fue venir a mi barrio. Quiero antes que nada agradecer a mi peluquero, Lorenzo Quintero. A la carnicería donde compraba y a la verdulería cuando era chica, a ver a las vecinas de mi cuadra. Ayer fue mi cumpleaños y me mandaron una caja de chicles jirafa que la comimos con Guillermo Andino. Muchísimas gracias. Muy bueno, muy bueno. Están comparando con Fabio Alberti haciendo boluda total a, ¿cómo es? A la gobernadora. Sí, es que la imagen es bastante similar. Muy simpáticos. Sí. No sabemos si la carnicería habrá cerrado, ¿no? Porque la verdad No que... sabemos, pero ella volvió al barrio y estaba contenta. Exacto. Bueno, yo antes de ir a lo que presenta el Macri en 3, quiero comentar algo que nos quedó picando la semana pasada. Sí. Que es lo del pibe ¿cómo se llama? El polaquito. Sí. Que, bueno, nada, todos supieron lo que sucedió, que hay una denuncia de que fue un hecho completamente ilegal el que se hizo para hacer la entrevista, pero yo lo que advierto es que están instalando el tema de la edad de imputabilidad. Sí, claro. De alguna manera... Eso sumado a la necesidad imperiosa que tienen de criminalizar la pobreza. Exactamente. Yo creo que criminalizar, e incluso, si no es criminalizable, porque el pobre fuera lo suficientemente bueno como para que se note, naturalizarla, al menos, ¿no? Como que, bueno, están ahí, son pobres, estarán ahí siempre, y bueno, forman parte del paisaje, y muchos de ellos, o la mayoría de ellos, son criminales, ¿sí? Son criminales, por eso. Sí, ellos quieren empatar el chorro con el pobre. Exactamente. Y no solamente eso, sino si puede ser bien delincuente, mejor. Presentémoslo como el peor, como un asesino, como un niño asesino. Este chico ya no tiene solución. Y así es como lo presentaron. Exactamente. Y no solamente eso, sino que es todo mentira. Todo es un show montado por este gran mercenario que existe entre nosotros, que es el señor Lanata. No vamos a hablar de otros periodistas demasiado. Cada uno tendrá su opinión sobre Lanata. A mí particularmente el programa no me gusta. Yo confieso, y esta confesión la voy a hacer
la he hecho en público otras veces, pero confieso que a mí siempre me cayó muy mal la nata. Sí. En la época en donde denunciaba cosas que eran ciertas, y estoy hablando de la década del 90, donde comenzó con sus denuncias, y a mí me caía muy mal. Les voy a explicar por qué. Porque en todo su acting, él no recalcaba lo que se estaba haciendo mal, sino lo piola que era él diciéndolo. Siempre me pareció que desde el principio me pareció que el propósito de la nata fue ese, aun cuando denunciaba cosas legítimas. Bueno, a mí siempre me parecía que detrás había otra cosa en su propósito. Y creo que en estos últimos años se comprobó. Sí. Realmente el show es él. Él quiere hacer un show. Bueno, de hecho, fue al teatro con esto. No sé qué es lo que hizo en el teatro, pero realmente no es un show como para llevarlo al teatro. Y no llevó al teatro. Bueno, quizás tenía una audiencia de cientos de personas que le decían queremos preguntar. No sé. Pero bueno, nada, no. La verdad que es el rubro espectáculos. La nata es un señor del rubro espectáculos. Cada vez menos del periodismo. Así que bueno, que vaya a los teatros y haga lo que quiera. Sí, estaría bueno que saliera un poco de la televisión y de tener un micrófono para comunicar cosas como estas y de esa manera envenenar a la sociedad. Ese es el punto. Porque contra un periodista nunca vamos a estar. Contra algo que está envenenando a la sociedad, sí, porque no está haciendo periodismo. No, precisamente. Entonces, bueno, pero ese es un poco el papel de los medios. En algún momento tenemos que hacer un especial para ver cómo es el lineamiento de los medios y las asociaciones comerciales que tienen los medios. Y esto es completamente funcional a los intereses de los bancos. Tener una sociedad dividida. Bueno, algún día lo explicaremos con detalle esto. Y es evidente que este es uno de los métodos y particularmente uno de los periodistas que más es funcional a estos intereses. Sí, los grupos hegemónicos de medios en este país son dos. Básicamente, son un poquito más, por ahí son 4, pero los grandes grupos son 2 y reciben, salió una estadística esta semana, es oficial, reciben 500 millones de pesos de pauta oficial. Sí, eso de la pauta oficial. De la pauta oficial solamente, pero ahí es donde decís, claro, no es un medio, es una empresa más. Es una empresa más. Y si uno sigue el rastro creo que lo comentábamos la semana pasada, si uno sigue el rastro de los accionistas de Grupo Clarín, por ejemplo, termina en Goldman Sachs, que es un banco de los que prestan dinero a países. Entonces el mensaje de que la Argentina se endeuda, de que es bueno dar créditos, ahora salieron con los créditos hipotecarios, no sé si lo vio Sí, claro. ¿Sí? Lo vi. También una especie de el show del crédito, ¿no? Recordemos que Goldman Sachs fue el banco que dejó sin techo en una mega estafa a cientos, miles de estadounidenses, españoles, portugueses, irlandeses. Así que nada. Bueno, solamente en Estados Unidos fue, creo que un 20% de la población, que Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes. Por eso. O sea, fueron millones entonces. Fueron millones. Millones de estafados. Sí, fueron millones porque se armó la burbuja. Si no hubiera sido millones, no pasaba nada. No se generaba esta crisis que se generó. Y esta crisis empezó por eso, por esa burbuja inmobiliaria en la que una persona tenía 5 casas y no las tenía, no pagaba. Tenía créditos para pagar hasta dentro de, 100 años. Exacto. Bueno, claro. El punto es que iban como indexando. Fue todo una estafa premeditada. Te dan créditos que ya están calculados, que no los vas a poder pagar. Y lo que pasa es que los bancos reciben información privilegiada y saben qué medidas va a tomar el gobierno porque están compinchados, ¿sí? Entonces saben que lo que te ofrecen como condiciones y como plan de pagos, en algún momento el gobierno va a tomar medidas y a vos se te va a hacer impagable.
Y no solamente se te van a quedar con el dinero, sino que te van a rematar la casa que tenés hipotecada. Y eso ya lo saben de antemano, ¿sí? Bueno, pero además está la otra, que para poder pagar ese crédito te ofrecían, por eso se generó esta burbuja, te ofrecían como una cuota adicional para pagar esa cuota. Entonces siempre estás enganchada con el mismo banco y cada vez es más alto. Es como no pagar el saldo total de la tarjeta de crédito. Claro. Bueno, exacto. sí, son los mismos bancos, obviamente. Bueno, no queremos engancharnos demasiado con esto, pero digamos, si el banco que se dedica a estafar a la gente con hipotecas y se queda con sus casas, le dice a usted que lo mejor que puede hacer es que el país se endeude, por lo menos para sospechar. ¿Sí? Porque claro, recordemos que Clarín es el banco que estamos nombrando, que se llama Goldman Sachs. Así que son ellos los que nos están dando el mensaje. Yo no le creería más, por lo menos no al banco que me dice que le tengo que pedir plata a ellos. Sí, y un dato más que no es menor. Por un lado ellos te dicen endeudate, vos personalmente como ciudadano, no solamente como empresa, no, vos como ciudadano endeudate acá en tu país, que yo me llevo la plata afuera. Exacto. Ellos tienen absolutamente toda su plata en paraísos fiscales. Bueno, es la falacia del libre mercado, porque, a ver, en el libre mercado uno puede producir aquí, puede llevarse el dinero de acá, pero las personas no pueden irse a consumir a otro lado, o no puede, por ejemplo, un país que me promueve el libre mercado como en algún momento lo fue Estados Unidos, que me quiere vender sus cosas y que quiere que haya un libre mercado, un libre tránsito de dinero y de productos. El mercado también es laboral. ¿Por qué no puedo ir yo a trabajar libremente a Estados Unidos? ¿Por qué me piden visa? Y claro. El libre mercado es libre. Entonces, siempre hay, fíjense, cuando hablan del libre mercado, que siempre hay regulaciones, y justamente las regulaciones que hay son las que a ellos les convienen. Y las que quitan son las que a ellos les conviene quitar. Entonces, nunca existe libre mercado. Todos los mercados, absolutamente todos los mercados del mundo están manipulados. Claro, el tema es que incluso principalmente en los grandes países del mundo, está regulado el mercado por el Banco Central de cada país, cosa que acá dicen, no, eso es mentira, no tenemos que intervenir. Es imposible eso, no podés no intervenir, porque pasa lo que pasó ya contadas veces en este país. Permítame que disienta, los bancos centrales en general de los países están compinchados con la Reserva Federal y con los grandes bancos, y son los responsables de las grandes estafas y de las grandes quiebras, como la de Grecia, la de España. Eso también, pero además, hay que intervenir como Estado, como, digamos, en el Banco Central vos tendrías que intervenir como Estado, eso quise decir. Exacto. No que el Banco Central tampoco haga... Cuando se propuso acá que finalmente se hizo creo con Banoli, que el Banco Central respondiera al gobierno, saltaron de los sectores financieros y dijeron, no, tiene que ser independiente el Banco Central. Claro. ¿Independiente de qué? O sea, que el Banco Central de la República Argentina sea independiente del gobierno de la República Argentina es absurdo. Bueno, eso es lo que piden. ¿Por qué? Porque siendo independiente responde a los intereses de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Exactamente. Es lo que el otro día tenía esa discusión con algún troll del momento que me decía, es independiente. No, una cosa es que sea independiente y otra es que sea un ente autárquico. Es un ente autárquico, pero no es independiente. De hecho, sus funcionarios son elegidos por el gobierno que elige su equipo económico. Exactamente. Después, por supuesto, que toma sus decisiones acorde al plan económico de gobierno, no acorde al plan de Chile. O sea, no, bueno. Pero no sabemos que cuando aterriza un gobierno neoliberal no toma las medidas el Banco Central. Bueno, un día quizás hagamos un programa que se titule Los bancos son los culpables de todo, que así debería titularse, y nos dediquemos bien a describir este fenómeno. Vamos a ir a lo que proponía Macri en 3. Yo quiero, en un momento hablaba de el aumento de la pobreza, ¿no? De la gente sin techo. Sí. Fue de un 20% según la estadística oficial del gobierno de la ciudad, pero hubo mucha polémica porque unos dijeron que fue más.
el aumento de la gente en situación de calle. Situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, 23%, de un año al otro. Por eso, una barbaridad. De un año al otro, no estamos hablando en 18 meses, solamente de un año al otro. Esa es la cifra oficial, porque había mucha polémica en los medios porque se estaban escondiendo a un par. O sea, pudo haber sido bastante más. Lo que pasa es que es un censo, generalmente, se hace por primera vez este censo, y solamente se tomó en la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que el macrismo está en la ciudad de Buenos Aires hace 9 años. Cada vez hay más gente viviendo en la calle. Uh-huh. En este censo lo que dice es que hay algunos que empezaron a vivir en la calle hace 3 años y la mayoría... Entonces no los quisieron contemplar. La mayoría hace un año. Influye y mucho el cambio de gobierno, definitivamente, nacional, por más de que sea el mismo de hace tanto tiempo en la ciudad, porque las políticas económicas se toman a nivel nacional, ahí está el punto. Por eso andaba bien la ciudad de Buenos Aires con el gobierno anterior. Claro, andaba bien en la mayoría de las cosas, salvo en los detalles económicos que tenía que tomar, medidas que tenía que tomar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo el aumento de las tarifas y el aumento de la ABL, el aumento de los servicios, del transporte, del subte, todo eso, fue largas discusiones que hubo a nivel nacional con el gobierno de Mauricio, ¿no? Exacto. Bueno, yo quiero comentarles, que se nos pasó la fuente, que estas informaciones, estos porcentajes de aumento de la gente sin techo los dio La Nación. Incluso dentro del propio diario La Nación había polémica con respecto a esta cifra. Ah, no, pensé que... Porque el censo creo que lo hicieron la gente de Cosecha Roja, ¿no? No tengo idea. Si usted lo dice, le creo. Sí. Bueno, La Nación tiró así como varias informaciones muy extrañas y es como que se le fue escapando. Yo no sé cuál fue el propósito de algunas informaciones, pero yo las leo siempre bajo mi perspectiva. Por ejemplo, en uno de los artículos dice que 1/3 de la población cree que en estas elecciones se cometerá fraude. Esa es una nota ¿sí? que tiró La Nación. Así que, me sorprendió mucho leerlo en La Nación. Ellos son el house organ de gobierno. Uh-huh. No es muy difícil ver hacia dónde están apuntando. Están gritando fraude antes de tiempo porque los números piensan no estarían dando. Sí, definitivamente. Bueno, Infobae, en este artículo que yo estaba viendo acá, después vamos a pasar a la SAT, que fue el tema de la semana pasada, que lo dejamos para el final. Pero vamos primero con cositas más chiquitas. Infobae nos comunicaba casi con cierta licencia o orgullo que Mauricio Macri es el líder de una minoría. Ah, sí. ¿Sí? Claro. Como si fuera un personaje incomprendido. Sí, es una minoría, en eso tiene razón, es el 5% de la población. Y por otro lado es uno de los encargados de los CEOs de los bancos en hacer la política que los bancos mandan. Claro. O sea, sí, claro, sí, es el líder de una minoría y el problema es que parte de la mayoría no se está dando cuenta muy lentamente. Para cuando se dé cuenta esto va a estar difícil. Sí, lo que pasa es que la minoría, puesto así, suena como es un incomprendido claro, social. Mirá cómo se la banca, ¿no? Claro, y lo que te está diciendo es el líder de la mayoría multimillonaria de los líderes que manejan los hilos del mundo. Exacto. Recordemos que, no quiero hablar de Singer y de las reuniones que tuvo antes de asumir. Ya sabemos, viene de los bancos. De hecho, Duhovne era empleado bancario, era un comisionista y fue puesto en TN a columnear para darle un poco de protagonismo y después terminó siendo ministro de... Pero de casualidad fue a TN. De casualidad. No. TN es el lugar donde muestran a las figuras, es la pasarela. Es el showroom. Exactamente. Una de las cosas
que anunció Clarín es que se tomó más deuda. Mire lo que anunció Clarín. No puede ser. ¿Cómo que Dice, se tomó más deuda? Argentina presentó papeles para emitir deuda en Nueva York. Dios mío. ¿Sí? Dentro de poco vamos a emitir deuda en Singapur. Creo que era de unos 10.000 millones de dólares. Esto significa que esos bonos de deuda van a entrar en jurisdicción directa en Nueva York, donde están los peores buitres del... En el mismo lugar donde se está litigando el tema de ARSAT 3. Exactamente, y en el mismo lugar donde Griesa ya nos falló en contra. Qué lindo New York. Bueno, Wall Street, digamos. Claro. Que solo cuida sus intereses, ni siquiera lo de su propia nación, los intereses de Wall Street. No, tal cual. Bueno, el tema era que supuestamente se iba a tomar deuda para urbanizar la Villa 31. Claro. Ajá. Sí, algo que se hizo al toque. Al otro día empezaron con esto, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que un gran porcentaje de personas de trabajadores que viven en la Villa de 31, obviamente que hay otras personas que no son deseables, pero hay una gran mayoría de trabajadores, de gente que trabaja en el personal doméstico, pero hay una mayoría que es personal de la construcción. Exacto. Bueno, de hecho, ahí, tanto en esa villa como en la de la 1-11-14, se hicieron sus propias casas. Con una buena dirección y con un buen urbanista, sin demasiado que pagar, y siendo que, como está la obra pública detenida, yo creo que se le podría incluso dar trabajo a esa gente para... Claro. Bueno, nada, son cosas que se me venían a la cabeza, creo que ¿no? la única persona que tuvo una idea así ahora está presa en Jujuy. Bueno, claro, por ejemplo, ¿sí? De que ellos mismos trabajen en sus obras. No sé, me parece que era completamente innecesario presentar papeles en Nueva York para esto. Y yo creo que, no sé, ya perdí la cuenta de cuánto llevamos de deuda, tendríamos que preguntarle a Guillermo sí, vamos a próximamente, pero ya podríamos tener alrededor de la mitad de 1 millón de viviendas que prometió el presidente en campaña, ¿no? Con la deuda que se tomó, suponemos que sí. Era la última vez que hablamos con Guillermo, eran 97.000 millones, Ajá. pero contabilizábamos hasta el mes pasado, junio. Según Clarín, lo tengo acá anotado, en este año llevamos tomados 40.000 millones de deuda. La cuarta parte fue para vencimiento. Para pagar gastos corrientes. No, la cuarta parte para vencimientos previos de deuda que todos los gobiernos pasan cuando un gobierno pasa al otro, hereda deuda que se tiene que pagar. De hecho, se está emitiendo ahora deuda que se van a pagar en años, dentro de unos años. O 100 años, póngale. 100 años. Bueno, una cuarta parte fue para vencimientos de esa deuda, pero el resto fue para financiar gastos corrientes y déficit. Quiero volver a mencionar a Duhovne y a Sturzenegger, empleados de los bancos, que están en la línea directa de esta toma de deuda. Hermoso. Sí, bueno, hermoso. Acá quiero abrir un capítulo que a esta persona porque siempre me pareció muy particular su forma de proceder y de manifestarse. La semana pasada creo que habíamos dicho que Luis Espert había dicho que trabajar no era un derecho. ¿Se acuerda? Sí, claro. Que era una contingencia, que los que pensaban que era un derecho eran trogloditas populistas. Exacto. Hablamos de que es un derecho humano declarado en la ONU, que deben ser todos trogloditas populistas. Dijo que Argentina necesita un estadista. ¿Dijo qué? Dijo que Argentina necesita un estadista. O sea, bien. ya no era ya Mauricio no formaría parte de la partida de los estadistas. Pero dijo que necesitaría un estadista como Churchill. Claro. ¿Sí? Yo no sé, habiendo tantos otros estadistas, ¿por qué eligió a Churchill, quien fue parte de bombardeos, de masacres de personas, cuando... Bueno, nada, me parece que no era la persona que yo hubiera elegido. Cuando investiguen la vida de Churchill, se van a dar cuenta de que no era de los personajes más deseables. Yo tengo una anécdota sobre Churchill, porque era machista, completamente machista. En uno de sus discursos yo creo que fue en la Cámara de los Comunes, una de las ¿qué serán? Diputadas, bueno, no sé, le dijo, porque realmente lo detestaba, le dijo: señor Churchill, si yo fuera su esposa, le pondría veneno en el té. A lo que Churchill
A lo que Churchill respondió, si yo fuera su marido me lo tomaría. ¿Sí? Es graciosa la anécdota, pero realmente habla de lo que es, de lo que fue. Sí, totalmente. ¿Sí? Bueno, nada, Luis Espert dice que el trabajar no es un derecho y que necesitamos un estadista como Churchill. Así que si todas las semanas se va a despachar como una de estos, tenemos diversión de acá a fin de año. Sí, totalmente. Bueno. Aparte también estaría bueno que leyeran la Constitución, ¿no? Por ya ejemplo. Que no les va a importar un poco la ONU, por lo menos que lean la Constitución nuestra. En donde trabajar efectivamente es un derecho. Por supuesto. Bueno, hablemos del ARSAT, que ya habíamos hablado un poquitito la semana pasada. El 51% le quedó a esta empresa que se llama Newco, que es una new company o una nueva empresa, ¿sí? De capitales norteamericanos. Así parece. Posiblemente sea de algún banco. Y que la empresa se llamaba... La empresa norteamericana se llamaba Hughes. Fíjese, yo estuve mirando la resolución 27.208 del desarrollo de la industria satelital argentina, prohíbe la cesión o venta de la tecnología y de los satélites. ¿Quiere decir Exacto, ¿no? Sí, esa es la principal ley que están, el artículo de la ley es ese, el principal que están violando 27.208. Exacto. Esto es completamente ilegal. Claro. Por otro lado, recordemos que el ARSAT 2 ya quedó en manos privadas también, el manejo. Sí. Y que hubo una fusión de Clarín con Telecom. Sí. Ahora, fíjese que esto coincide con que... ¿Quién es el ministro de Comunicación? ¿Usted se acuerda? Era. ¿Quién era el ministro de Comunicaciones? Aguad. El señor Aguad. Que lo han pasado al Ministerio de Defensa. Ah, sí. ¿Sí? Hermoso cambio hicieron, ¿no? Ahora voy a ir al Ministerio de Defensa, pero el Ministerio de Comunicaciones está siendo completamente desmantelado. No, el Ministerio de Comunicaciones se disolvió. Se disolvió, exactamente. Lo cual era lo más lógico, porque ya a esta altura, con todas las cosas que sucedieron, el Ministerio de Comunicaciones es el Grupo Clarín. Claro. ¿No? O sea... Lo que pasa es que ya al voltear la ley de medios, digamos que Aguad estaba de decoración en ese ministerio. Y entonces, bueno, ya que está decorando, saquémoslo de acá y pongámoslo donde estemos necesitando. ¿Dónde lo estamos necesitando? En defensa. En defensa, pero esto no es casual. Ahora vamos a ir a defensa. Bueno, entonces yo me voy a permitir de ahora en más hablar de ministro de Comunicaciones a Héctor Manieto, ¿sí? Lo vamos a nombrar el nuevo ministro de Comunicaciones. Me parecería que sería blanquear la situación. De incomunicaciones. O de comunicaciones a discreción. Exacto. Discrecionales, ahí está. ¿Le gusta a usted hablar de Aguad, no? Sí, es muy lindo. Igual si nos están escuchando, como suponemos, les mandamos un besito. Recordemos que la semana pasada, a ver si tengo acá el número de resolución, habíamos dicho que le pidieron a la AFI que graben todas las llamadas y tengan registro de todos los chats de todas las redes sociales. Así que suponemos que nos están escuchando. Sí. ¿Aguad? ¿Cómo es que le dicen Aguad? El milico. El milico, bueno. Terminó, yo creo que esto era el anhelo de su vida, terminar en el Ministerio de Defensa. Recordemos que fue funcionario en defensa en Córdoba, ¿no? Y que... Sí, tristemente célebre, ¿no? Tristemente célebre, sí. Y que de allí se conocen encubrimientos de personal que había pertenecido a la dictadura. Exacto. Y que había cometido crímenes de lesa humanidad. Totalmente. Bien, luego fue interventor, creo que en la provincia de Corrientes, si no me equivoco. Y Corrientes, sí. Sí. Y en ese momento se lo acusó de haber desaparecido 60 millones de dólares. Sí, lo que pasa es que ya el término desaparecer ya era algo muy común. Claro, momento, ¿no? Entonces entre todas las cosas que desaparecieron, no, pero esto que le estoy diciendo fue en el gobierno de la Alianza. Eso sí, eso fue en democracia. En democracia, en la hermosa democracia de la Alianza. Sí, otra democracia devaluada, ¿no? Yo creo que el anhelo principal de Aguad era ser ministro de Defensa. Claro, sí, yo creo que debe haber estado festejando ahí en la rural con sus amigos. Y esto, yo creo que no viene, Aguad no viene solo, viene con gente que lo apoya,
con sus amigos, con los de esa época, estimo yo. Claro, sí, la mano de obra subocupada, porque no es desocupada, es subocupada. Dios mío, lo que nos espera. Bueno. Sí, pero a esto le sumamos la compra de armamento militar y de guerra en estos 18 meses, que ya tuvimos 2. Uh-huh. ¿Y qué onda? Y no sé, la mano? Yo viene pesada, ¿no? Yo sí me remito a la época militar, digo, o van a volver a tomar Malvinas, cosa que habíamos comentado, que había un rumor en un medio inglés la semana pasada, ¿sí? Sí. O que va a ser una brutal represión interna. Y ambas cosas coinciden con el periodo del proceso militar. Yo creo que lo que están armando es, bueno, que ya está sucediendo. Lo vemos en todas las represiones, que ya son un show, las represiones por sí mismas, un espectáculo triste, horrible, pero un espectáculo al fin. Y yo veo que están armando grupos paramilitares, y es lo que está sucediendo. Están incluso de civil, están reprimiendo de civil. Sí, ya no importa ningún tipo de legalidad y de protocolo, porque el protocolo, el único protocolo que hay no es el antipiquete, sino que hay protocolos de acción policial en donde se estipula que tiene que ser reconocible con una placa, etcétera, etcétera. No existen más las placas con nombres, no se identifican, ni siquiera tienen uniforme, están en todas las manifestaciones, están de civil. Entonces se infiltran en la población para después reprimir a gusto. Total, no van a ser identificados. Recordemos que Aguad fue reconocido en Córdoba por precisamente una acción de este tipo, haber logrado infiltrarse en manifestaciones y decía el informe, desarticulado. O sea, se infiltraron y provocaron ahí adentro y se desbandó. Eso es lo que hacía desde la AAA hasta en adelante. Es lo que hacían los grupos de tarea también, incluso. Se infiltraban en organizaciones, en los jóvenes, en los grupos universitarios, donde había un delegado, en los gremios, y así. Y va a seguir pasando, porque es lo que están tratando de volver a hacer, armando grupos parapoliciales y paramilitares. A mí me llama mucho la atención un comentario que escuché en Hispan TV acerca de precisamente esta vuelta de la derecha a Sudamérica, ¿no? Sí. Y me quedé mirando la nota y en un momento no me acuerdo quién era el periodista, dice, las élites bancarias están pensando en la solución final. Ah, qué linda frase, ¿no? Sí, la solución final me sonó a Hitler. Claro. Bueno, entonces dije, debo haber entendido mal, por eso es paranoia mía. Y después siguió, no les importa realmente si se muere mucha gente. En realidad ellos quieren que se muera. Entonces, directamente lo que hacen es, como para ellos sobra gente, la matan. ¿Cómo la matan? Y la matan de hambre, la matan en represiones, la matan a la gente. Le quitan salud, le quitan los medicamentos, las pensiones a los discapacitados, a los enfermos y así. Yo no quiero decir que este sea el caso en Argentina. Me llamó la atención que un periodista en español, en Hispan TV, dijera esto de Sudamérica. Claro. ¿Sí? Y lo que pasa es que, más allá de que tu intención sea o no sea, el ajuste genera hambre y muerte. No es muy difícil hacer esa cuenta. Y acá es donde viene, Aguad, la represión y todo eso tiene como un sentido, ¿no? Claro, exacto. Bueno, tanto... no sé si vio usted ese video muy conocido de Alfonsín que anda rondando por estos días, recordando lo que pasó en los 90. Y él estaba hablando cuando estaba de presidente
Carlos Saúl, ¿no? Claro. Y en ese momento fue invitado a un programa y dijo exactamente esto, dijo que el ajuste del neoliberalismo termina necesariamente en represión porque tiene que, de alguna manera, controlar, entre comillas, ¿no?, a toda la gente que excluye. El desastre social que genera, claro. Entonces, como lo único que genera esa exclusión, termina en represión, siempre. Es muy fuerte verlo ahora. Mire. Eso. Sí, es muy fuerte verlo ahora porque es como si estuviera contando lo que va a pasar. Claro. Y Alfonsín lo sabía desde su presidencia que un ajuste iba a provocar eso. Después, efectivamente, sucedió en el gobierno de Carlos Saúl y por eso simpatizó un poco o bastante Alfonsín con la etapa kirchnerista. Sí. Y sabía Alfonsín, ya que lo dijo expresamente, que el límite era Macri, ¿sí? Exactamente. Que antes de derechizarse él prefería perder elecciones. Claro, sí, realmente. Bueno, estamos viendo una reedición de lo mismo, quizás un poco más violenta que en la década de los 90. Sí. De esto me quiero mover un poquitito porque es casi el mismo tema. También subió la cantidad de gente, casi un 60%, la gente que está yendo a comedores, de chicos que está yendo a comedores. ¿Sí? No tengo un porcentaje de grandes, ¿por qué? Porque los mayores no estaban yendo a comedores y ahora están yendo. Claro. ¿Sí? Y además hay colegios y clubes de barrio que están, exactamente, están oficiando de comedores. Antes había deporte, había recreación, cosas, no sé, hasta danza. Mirá, ahora hay solamente comedores. Yo iba a una escuela que de tarde funcionaba como un merendero y los chicos no venían a merendar, venían a clases de apoyo. Sí. Bueno, yo dejé de estar hace 6 años aproximadamente. Bueno, una de las maestras que trabaja aún ahí dijo que empezaron a ir todos a comer. Claro, y sí. Hay una nota de Crónica TV en donde la cronista le hace una nota a un chiquito. Sí. Y el chiquito, no sé si la vio. Sí, la vi. Es tremenda porque la periodista se quiebra porque ¿qué le dirías vos al presidente? Y el chiquito empieza a querer que mande comida porque no nos está mandando lo que dice que nos iban a mandar, lo que nos prometieron no viene. Mi mamá toma solamente mate cocido. Exacto. ¿Sí? Y en un momento la periodista se quiebra porque la verdad la escena era terrible. Sí, porque aparte ella no tenía la intención de exponerlo al chico a esa situación, sino que le salió del alma y lo dijo. Ella lo que decía era, bueno, estábamos hablando acá con tal y tal, eran 2 personas adultas, y cuando el nene le pide el micrófono, ella lo toma como con juego. Es un nene muy chiquito. Entonces, como jugando, le dice, bueno, ¿y vos qué querés decir? Y arrancó con eso. Habló en serio, habló de verdad el pibe. Sí, fue terrible. Yo tengo un par de noticias más. Una de ellas es larga y creo que nos vamos a extender un rato. ¿Usted tiene alguna que se le vaya escapando? Yo quería mencionar esto del dólar, que ya está llegando a 18, hoy estamos a 24. Creo que antes de fin de mes lo vamos a tener en 18 instaladísimo. Y ¿qué otra cosa iba a comentar? Yo quiero comentar algo con respecto al dólar, porque aquello de que el dólar sube y que es una flotación libre es un completo mito, porque en realidad los grandes oferentes y compradores de dólares no somos los ciudadanos, sino son empresas que tienen que ver con la exportación, con la importación. Con el agro. ¿Sí? Sí. Sí, con el agro, que son millonadas de dólares. Ahora hicieron subir un poco, retuvieron dólares, hicieron subir y hoy parece que estuvieron liquidando cosecha. Así es como se manipulan los precios. Cuando uno lo deja flotar, pasa esto. Los tipos hacen lo que quieren. Están subiendo el dólar para hacer el negocio. Y seguramente si sigue subiendo, en unos días más vamos a ver cómo empiezan a liquidar cosecha. Son especulaciones. Sí, y salió un dato muy importante, que a partir de este momento en que casi está a 18 el dólar,
se bajó el salario mínimo en dólares, bajó en un año y medio unos 220 pesos en relación a lo que era en 2015. Bien, yo quiero decir esto porque son datos que yo recuerdo porque los viví yo. Yo era profesor inicial en secundario, tenía 20 horas de horas cátedra, digamos, no son cátedra en las escuelas, sino 20 módulos. Y en la década del 90 cobraba 431 pesos, que eran 431 dólares en el 1 a 1. Exacto. ¿Sí? Yo les dije, miren que viene el neoliberalismo y van a cobrar, los que tengan 20 horas van a cobrar 431 dólares porque esa es su meta. Porque claro, para el neoliberalismo que un profesor, un maestro cobre más es impensable. Y estaban cobrando con el dólar a 9.60... 680. No, más de 700 dólares. El mínimo, sí, llegó a 2015, llegó más o menos a eso. Entonces, 600 y algo. Bajó 225, creo que fueron 225 dólares. Bueno. Es en 18 meses. Yo les quiero decir a los maestros que el sueldo va a volver a los valores históricos de la década del 90, porque esa es su meta. Y si pueden, lo van a bajar más. Lamentablemente, los maestros han votado este gobierno y ahora están con la esperanza de que este gobierno mejore su situación. Quiero que lo sepan. El objetivo es reducir los salarios docentes a los valores históricos de la década del 90 y si se puede más abajo. Bueno, al respecto de eso, justo engancha con otro tema que me recordaste, que es hoy salió la noticia de que, no sé si te acordás de los famosos jardines de infantes que estaba construyendo, entre comillas, el gobierno. Sí. Bueno, todos esos jardines de infantes no los van a construir más. Ay, ¿por qué? Van a parar las obras. Y porque todo esto se traduce en más cupos para más docentes y por lo tanto más salarios para entregar. Claro. Mientras tanto, le quiero recordar a la gente que de los 40.000 millones de dólares, si entran 40.000 millones de dólares en deuda y hay 40.000 millones de dólares más en el mercado, el precio tendría que bajar alevosamente. Si no baja el precio es porque la misma cantidad que entra se va. Claro. Pero si sube, quiere decir que la cantidad que entra es superada por la cantidad que se va. Totalmente. Entonces eso es lo que está sucediendo. Se están yendo más dólares. Lo advirtió Zayat varias veces. Bueno, nada, hay como una fantasía de que te vas a salvar comprando $100, $500. Cuando el dólar sube, estamos en problemas. Se está devaluando. Y la devaluación nunca es flotada, ni nunca siempre es manipulada. Sí, totalmente. Bueno, ¿alguna otra cosita? Me gustaría entrar en un tema que se cumplieron años esta semana y fue el atentado a la AMIA. Sí. Fue un atentado contra toda la población argentina. Nosotros sí, claro, lo sentimos así, independientemente de origen étnico, racial, religioso de las personas, de las víctimas, ¿no? Sí, que tampoco fue algo... Bastante heterogéneo era el grupo de trabajadores de la Mutual. Más allá de que yo sí creo, y esto me hago cargo de lo que yo creo, que sí es un atentado contra un edificio en particular, de una Mutual, de una colectividad, ideológicamente es un atentado contra ellos. Sí, es metafórico y por algo se hizo yo lo en creo ese lugar así, porque tiene su simbolismo, por supuesto. Al acto fueron Claudio Bruj, Marcos Peña, el Rabino Berman, Arroyo Salgado. Un gran defensor de los derechos humanos. Bullrich, ¿sí? Y Leuco Hijo, Diego creo que que habló. Lo llevaron con el propósito de que la gente, de que los jóvenes se enteraran de lo que pasó. Ajá. No lo vi. Qué bueno que no lo vi, porque no... Sí, hizo bien en no verlo. No sé, de todo lo que dijo, ninguna cosa esclarece nada.
no hablaron de los encubrimientos, no hablaron de las pistas. ¿No habló de los encubrimientos, sobre todo del expresidente Carlos Saúl, que está imputado y procesado por eso? No se habló nada. Está procesado y va a terminar mal. Y está a punto de ser condenado, pero se estira. Se estira hace como 15 sesiones ya. Uh-huh. Yo lo sigo a Ale Rúa, que es uno de los abogados, de la causa, de los abogados querellantes, y realmente no se puede creer cómo estiran esa sentencia. Bueno, yo voy a hacer una breve reseña de esto. Cuando fue el atentado, sí, se habló de una traffic blanca que después se desmintió por completo, los informes los desmienten. Se habló de una conexión local, que yo creo que es evidente que tiene que haber un apoyo local. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Después no se habló más de eso. Se habló de la pista siria. Sí. Recordamos que Beraja, ¿sí?, quien hizo la gran estafa del Banco Mayo, quien en esa corporación que se llamaba Banco Mayo estafó a su propia colectividad, pero quedó con un banco en Uruguay que se llamaba Discount Bank. Ahora vamos a retomar esto. Y que Beraja es de origen sirio. Claro. Y luego nos habló más de la pista siria. Después, como también estaba el tema de el encubrimiento de Carlos Saúl por ese tema también, y por las armas a Croacia y todo lo demás, ¿no? Todo relacionado. El punto es que después comenzaron a presionar, y no recuerdo, debe haber sido la DAIA seguramente, para que acusaran al que era embajador o un ex embajador de Irán. Se hizo una denuncia sobre el ex embajador. Para este momento se nombra a el señor Nisman, ¿sí?, como fiscal encargado de la causa. Que no hizo nada durante 10 años de investigación. Sí, ¿cómo no va a ser? Nisman viajó a West Virginia, o por ahí, ¿sí? Se reunió en las oficinas de la CIA y vino con un montón de datos que eran ciertos. Pidió la detención de este ex embajador. No, pero me refiero a que no avanzó la causa durante 10 años. No sé si usted recuerda esto, pero lo detuvieron al ex embajador en Londres. Nisman quedó en que le pidieron las pruebas, y Nisman envió una serie de artículos que había escrito él en medios donde hablaba del terrorismo. Una payasada. Y yo no sé cómo le renovar, como Nisman siguió siendo fiscal de este caso. Y lo que pasa es que en ese momento todavía estábamos en la década de Carlos Saúl. No, estoy hablando ya perdón, fue después del 2001 esto, ¿eh? Ah. Sí. Bueno, tampoco, o sea, bueno, tampoco pretendamos mucho. Nada, obviamente lo soltaron al ex embajador. Después se hizo el famoso memorando en el gobierno anterior, en donde se nombraban 2 fiscales iraníes para seguir la investigación, que supuestamente había presiones de que eran en Irán. 2 fiscales iraníes, 2 fiscales argentinos y un fiscal neutral, o que podía ser de común acuerdo. ¿Sí? Esos 5 fiscales iban a investigar. Al final esto no se dio, no se puso en práctica. Nisman iba a presentarse a declarar en contra de esto, de este memorando. Y ahí fue cuando le depositaron desde Israel esa cuantiosa exactamente, suma de dinero. el dinero que le depositan desde Israel en el Discount Bank que acabamos de mencionar, que tiene sede en Uruguay y que pertenece al ex Banco Mayo de Beraja, ¿sí? Y el Uruguay que es un paraíso fiscal. Exactamente. Recordemos. Bueno, se le deposita ahí a Nisman, en ese banco, dinero que fue a buscar luego la madre, y que vació la cuenta antes del suicidio. Le ponen un jaque a Nisman, porque Nisman se iba a presentar en el Congreso. Y le dijeron, bueno, preséntese en el Congreso a decir todo lo que tiene que decir, pero lo vamos a televisar en directo. Claro. Titubearon, que sí, que no, que lo pospusieron unos días. Y en ese momento, estas cosas que pasan, Nisman apareció muerto. Claro. Yo tengo mi teoría, cosa que no puedo comprobar bajo ningún punto de vista. Es mi teoría,
para mí... Básicamente porque no estás en la causa ni sos un investigador de la causa, pero eventualmente, quizá en algún momento, puede darse que alguien lo investigue por vos. Exactamente. Pero bueno, nada, mi teoría es que en realidad la causa AMIA está presentada de una manera tal que lo que quiere hacer es inculpar a Irán. Porque Israel hace mucho tiempo que tiene un encono especial con Irán. Más allá del encono económico que hay, ¿eh? Sí. Y de acá quiero citar algo que lo leí en un diario en donde decía: el Congreso Judío Mundial pidió que se avance en la acusación a Irán por la causa AMIA. Esto no lo hizo en este país, ¿sí? Lo hizo yo creo que fue en Israel. Pero era un congreso mundial. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no pedir que se avance sobre la verdad? En vez que de avance sobre la causa, que se avance sobre los culpables del atentado. Es específicamente textual, que se avance sobre la culpabilidad de Irán. Para mí, y en mi teoría, la causa AMIA fue utilizada para inculpar a Irán porque necesitaban ellos eso. Yo siempre les recuerdo que todas las causas que tenían contra Irán se cayeron todas, se fueron cayendo. Que las armas químicas, que las nucleares, bla, bla, bla. Todo se fue cayendo. Sí. Y lo que les queda en pie es la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina. El punto es que estuvieron esas llamadas que nunca supimos. Conocemos las escuchas de todo. En este momento mañana van a publicar las escuchas nuestras, ¿sí? Porque las tienen. Claro. Pero las de Nisman con Laura Alonso y con Patricia Bullrich jamás las vamos a conocer. No, las de Nisman y con Laura Alonso, que fueron además 30 y pico de llamadas el día de la muerte de Nisman, no cualquier día. Exactamente. Digamos unas horas antes. Unas horas antes. Exacto. Yo les quiero recordar a todos, a ver, para que ponernos en contexto mundial, que cuando Argentina firma el memorando con Irán, al poco tiempo Estados Unidos hace un tratado junto con... Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, China, Francia y Alemania hacen un tratado de cooperación con Irán. ¿Sí? Quiere decir que la tensión mundial contra Irán se empezó a aflojar. Y en ese momento, Benjamín Netanyahu, a los pocos días, fue al Congreso, que le dijeron no vayas, y fue igual al Congreso de los Estados Unidos a decir que era un despropósito, que Estados Unidos no podía hacer tratos con Irán, y voy a tratar de citarlo textualmente, que este presidente negro orejón que tienen ustedes está haciendo imbecilidades. Ajá. Eso es lo que dijo Netanyahu en el Congreso de los Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que también era una idea de Obama de hacer, pero lo dejaron hacerlo únicamente porque se estaba yendo. Es posible, posible. Sí. Ya no lo hubieran dejado hacerlo, porque las relaciones carnales Estados Unidos-Israel no lo hubieran permitido. No lo hubieran permitido. Pero bueno, el punto es que hay una presión sobre que esto vaya contra Irán. Y ahora lo estamos reviviendo, ahora se volvió a recrudecer. Entre otras cosas, Irán pactó con Rusia en estas últimas semanas. Ahora Irak le pidió a Rusia apoyo militar por el tema de los terroristas. Así que se está poniendo muy áspero y me parece que la causa AMIA podría llegar a ser un desencadenante no deseado. Que todavía yo creería que como en ese terreno no se maneja mucho este gobierno bastante inoperante, por cierto, no creo que se metan por ahora en eso hasta ver cómo salen las elecciones y todo lo demás y cómo lo ven, con qué ojos lo ven el Banco Mundial y el Fondo. Mire, este gobierno está impulsando una reforma legislativa al código, yo creo que es código de procedimiento, en el cual se habilitaba a hacer juicios en ausencia. Sí, no, ya. Y yo creo que el juicio en ausencia es un invento, una figura que no existe, nada, es impensable, es una figura que se pone precisamente para este caso, en donde encontrarían la forma de
echarle la culpa a Irán de todo esto. Yo creo que eso es desde el principio, el propósito, cuando empezó a virar el caso, fue inculpar a Irán, que se convirtió en el gran enemigo. Sí, desde el principio, claro. Bueno, nada, quería recordar esto. Obviamente, esto que estoy hablando ahora no tiene nada que ver con la bomba, ni las víctimas, ni lo que yo pienso de las pobres víctimas que fallecieron, de sus familiares, y de la mutual de la colectividad judía que fue agredida, y yo siento que sí fue agredido esa colectividad en especial, ¿sí? Más allá de que también fuimos agredidos todos los argentinos. Sí, fue un atentado hacia todos los argentinos. Exactamente, pero el manejo posterior... Un atentado que en Argentina, por lo tanto, sí, es hacia nosotros, y todos los ciudadanos somos argentinos, más allá de nuestras creencias o no, pero sí, en particular, la colectividad judía tiene mayor incidencia en esto, ¿no? Sí, fueron los afectados directos. Claro, son los afectados directos. Lo que quiero decir es que quiero desligar a las víctimas, tanto individuales como colectivas, de el manejo posterior que se hizo de la causa. Sí, de hecho, también hay... Yo pienso que... familiares de víctimas y familiares de víctimas. Exacto. Los familiares que formaron memoria activa no son los mismos que los familiares que están directamente ligados a la DAIA, que no están de acuerdo entre sí en la forma de llevar adelante este caso. Aún así, yo creo que tiene que hacerse justicia, tienen que investigarse, tienen que condenarse a las personas que sean las culpables, tienen que tratar de encontrar la verdad por todos los medios. Y por otro lado, pienso que todo esto que se hizo es un gran manejo. Sí. ¿Entienden? No la separación que yo hago. No es que lo de la AMIA es una payasada. No. Fue que se murió gente, es una barbaridad, es un acto criminal y debe encontrarse la verdad. Lo que es una payasada lo que hizo después, el manejo. Sí. Eso es lo que yo creo. Pero por eso, a partir de que se destrabe y se culpe, o sea, se condene, mejor dicho, se encuentren los culpables y se condene a los responsables del conflicto y de las trabas que pusieron y de la obstrucción a la justicia que hizo el gobierno de Carlos Saúl, hasta ese entonces no se va a resolver este caso, porque justamente al poner esas trabas y obstaculizar el caso, no se puede saber la verdad. Ellos fueron los que incluso plantaron pruebas y cosas muy al estilo CSI. La causa se estranguló ahí, se obturó ahí, claro. y se hizo un enchastre. Sí, con el abogado, es como el caso de Nora Belsunce, ¿se acuerdan? Sí. Nora era, sí. Sí. Nora Dalmazo, me estoy confundiendo. Nora Dalmazo y García Belsunce. Bueno, el punto es que, a ver, muchos dicen que el manejo es contra el gobierno anterior y contra la expresidenta. Para mí eso es un manejo secundario. Eso con el caso Nisman en particular, pero exacto. Deriva de ahí como si hubiera ocurrido en el gobierno de Néstor Cristina esto, ¿no? Bien, dicho esto, lo que quiero decir es que este manejo de inculpar a quien no es culpable, o si es culpable, demostrar quiénes fueron y bajo qué órdenes, etcétera, pero posiblemente terminen inculpando a quien no lo fueron por presiones políticas, esto nos está llevando a meternos en un terreno que no queremos. Nosotros no queremos, queremos que se encuentren los verdaderos culpables, que se investigue. No queremos que se haga un manejo político de esto, ni que naciones tengan que ver con esto. Esto fue un acto criminal en el cual se tienen que encontrar los culpables y condenárselos. Ojalá que lo podamos hacer algún día. Bueno, nada, dicho esto, que me parece... Quiero hacerle llegar mis condolencias de que otro año más sus familiares no han llegado a la verdad por obstaculización y por la vergonzosa acción de políticos, justicia,
etcétera, etcétera. Así que mis condolencias para los afectados directos. De esta manera, yo no tengo más nada. Bueno, igual algo tenemos que decir de las palabras que nos dedicaron a todos los argentinos y principalmente a aquellos votantes de Cristina. Perdón. Señor que venía escuchando, señora que venía escuchando este informe, resetee su cabeza. Lo que vamos a decir no tiene nada que ver con esto que era muy solemne, muy delicado. Sí. Lo que vamos a decir ahora tiene que prepararse de otra manera, ¿sí? Por favor, coméntenos qué dijeron de los argentinos. El señor Durán Barba, que es, como todos sabemos, es asesor de Mauricio Macri y de todo su gabinete, y que tampoco es argentino, ¿no? Sabemos que es ecuatoriano el hombre. Dijo que todos los votantes de Cristina seguramente viven de subsidios, seguramente andan en el narcomenudeo, así textuales palabras. Sí. No sé qué otra cuestión dijo, pero algo todo relacionado con falsificación de ropa y de calzado. Claro. Sí. Y a la par que él decía esto, en el gran diario argentino, una nota de investigación sumamente perspicaz del periodista estrella Nico Viñaski. Usted dice que es mucho todo lo que estoy diciendo. Sí, me supera. Dijo que escribió en esta nota de investigación, a la que dedica más o menos una página de todo el diario Sábana, diciendo que en el Instituto Patria había estado mirando todos los registros contables y había muchas cosas irregulares, cuentas irregulares, entre las cuales había, por ejemplo, figuraba un vaso térmico que compró... No se ría, es grave, es un vaso térmico que compró Cristina en persona. ¿Y cuánto le salió el vaso térmico? No sé, bueno. Seguramente la expresidenta tomaba café con leche a la mañana. 500 mangos, ¿cuánto sale? 36 pesos. Está bien. ¿Lo habrá comprado en algún momento en alguna baratija? Claro, no sé, pero eso consta en los libros contables del Instituto Patria. Y entonces el vaso térmico le salió 36 pesos y también unos muebles de melamina que habría comprado para el comedor del Instituto Patria. Y todo esto parece que es algo, yo creo que es una cuestión de Estado directamente, y que no entiendo cómo Bonadío no ha actuado ante semejante hecho, ¿no? Todavía no la procesó Bonadío por esto. No hay forma de tomarlo en serio, Viñas. No, yo quiero que sepan que esto salió en el diario Clarín. Sí. Señor, esto salió en el diario Clarín. Este periodista escribe estas cosas que uno a veces, no sé quién, yo no, pero sé que hay gente que compra ese diario para leer esto. Está bien. Bueno, Wiñaski no es una persona de que se lo pueda tomar demasiado en serio. Tiene que ser uno muy ciego para tomarlo en serio. El votante de Cristina anda en el narcomenudeo y trafica vasos térmicos y muebles de melamina. Bueno, yo lo que sí considero que es grave, porque el gurú de campaña del PRO, que no es argentino, viene a hablar mal de un gran sector de votantes argentinos. Claro, también y no en cualquier momento, sino en época de campaña, ¿no? Claro, y les quiero recordar que justamente el sector PRO es uno de los que no les simpatiza demasiado los inmigrantes. Están armando un cóctel medio explosivo. Sí. Yo no le aconsejaría a Durán Barba pasearse de a pie por Solano, por La Matanza. No. Está complicado. Para mí es una falta de respeto, ¿no? Sí. Para mí es una falta de respeto. Claro. Estas son las cosas que yo digo que al final rebotan y terminan volviendo en contra. En algún momento alguien se va a sentir afectado porque
un ecuatoriano viene y dice semejante cosa. ¿Por qué? Porque uno está justamente del lado de que no nos caen simpáticos, no hablo de nosotros, sino si yo fuera un votante pro, a mí no me caen simpáticos los inmigrantes porque vienen a sacarnos el trabajo y todo ese discurso que se elaboró, ¿no? Y justamente el tipo viene a hablar mal de los argentinos. Me parece que ahí hay algo que va a terminar siendo muy explosivo. De alguna manera, por ahí no física, pero se va a terminar comiendo un bife Durán Barba. Alguien le va a decir algo, un tirón de orejas, algo le va a pasar. Bueno, ya salió el candidato Tayana a pedirle que se retracte en público y pida perdón a todos los argentinos. Sí, igual está bien, es lo correcto, es lo que yo hubiera hecho en el lugar de Tayana. Yo lo que me refiero a que algún tipo en la esquina va a ir, no sé, va a ir a un canal, o agarrar un camarógrafo y le va a decir, ¿vos qué andás diciendo? Así, va a ser una cosa así, y va a pasar un mal momento. No la va a pasar bien, pero de todas maneras, bueno, él cumple con su objetivo, que es que no se hable de economía. Yo lo que quiero decir es que el tipo se parece mucho a Chespirito. Sí, muy parecido. Siendo que Chespirito era una persona bastante agradable, por lo menos en su apariencia, y es una cosa despreciable. Sí. Así que bueno, después de todo lo que hablamos, nos viene a dar consejos Durán Barba. Claro. Así que bueno, nos despedimos acá, que cada uno se vaya a dormir con la imagen de Durán Barba. Dijimos que era 24 de... Sí, mire, hoy terminamos antes de las 12. Exacto. 24 de julio, mañana seguramente 25 estarán escuchando ya el resumen en nuestro blog. Así que esto fue lo que pasó en la semana, esto fue el resumen del Foco. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por haberse quedado hasta este momento escuchándolo. Quiero agradecer a todas las noticias fantásticas que nos acercan los diarios y que son, si uno se lo toma mal, está para tirarse adentro un pozo, y si no, uno se puede incluso hasta reír de estas cosas. Gracias a Lali por ser mi compañera de equipo. Y bueno, y gracias a todos. Ya aparecerá alguno que nos haga compañía. Nosotros volvemos a formular la invitación. Ya alguno aparecerá que nos querrá hacer compañía. Así que bueno, Lali, su turno. Bueno, nos esperamos en la próxima, cuando el dólar ya esté oficialmente en 18. ¿Es un pronóstico el que está dando? Es un pronóstico. Bueno, para la semana que viene, de acá a 7 días, el dólar estará en 18 pesos argentinos, según nuestra compañera Lali Eretich. Exacto. Así que bueno, quien les habla, Gustavo Lato, los saluda. Lali Eretich, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. El Foco.